La segunda vertiente de cubanos que van en Moscú, yo los he clasificado por etapas, ¿no? Hay un grupo de cubanos que son de la época soviética, ¿sí? Llegaron en los años 80, muchos tuvieron familia, se graduaron allí, son profesionales, dominan el ruso prácticamente a la perfección mucho, y otros pues hablan muy bien el ruso. Hicieron vida y ya viven ahí. Y lo fundamental, vivieron la etapa de transición, porque muchos de estos cubanos que se quedaron en la época de este gran político cubano, Jorge Mas, lo logró sacar, y muchos se fueron con su familia, con esposa Rusia. Sí, de la operación El Sol. Exactamente, hacia los Estados Unidos. Otros se quedaron allí porque tenían ciertos negocios, y esos cubanos están allí, ya están legal, están, como se dice comúnmente, sembrados allí. Después han ido llegando oleadas de poco a poco de cubanos, poco a poco, fundamentalmente cubanos que a partir de que Rusia no le da visa, si los cubanos están viajando incluso cuando había que hacer una carta de invitación, aprovechaban esas circunstancias. Pero ya de hace un tiempo para acá hay un grupo de cubanos que van porque quieren emigrar. Claro, toman a Rusia como un trampolín. Rusia en estos momentos es un trampolín para poder emigrar. No es por Alaska. Olvídense los cubanos que puedan oír esta entrevista. Alaska no existe para emigrar. Lo primero que tienen que emigrar es la vía Rusia-Alaska. Sí, eso el estrecho de Bering. Eso no es. Sí, yo estuve haciendo unas investigaciones que incluso una periodista de Radio Martín me llamó y se contactó con ella allá en Rusia, me preguntó que si eso existía o no, la posibilidad, interesado por un pariente que le quería comunicar, y eso me motivó un poco más, ¿no?, en la investigación, y investigué que en Yucota, una zona muy fría, la más fría, la ciudad más fría posiblemente en el mundo, para entrar ahí se necesita una visa especial de unos 100.000 rublos, y lo fundamental que uno tiene que entender es que los rusos y los norteamericanos, por mucho que digan que Putin y Trump han hecho negocio, y no son, los cuerpos de inteligencia no son amigos, ni mucho menos, y esa vía no existe. Entonces los cubanos se están un tiempo allí, sacan una visa de un año o una visa por 3 años, y esta visa o se tiene que casar con una rusa. No la aconsejo mucho, las rusas son muy bellas, hermosas, no muere, pero con un genio superior a de nosotros. Los latinos son muy machistas y es un poco que choca. Son fuertes, muy bellas pero fuertes. Entonces, esta vida, la que te estoy comentando, por ejemplo, y estos cubanos que están llegando mucho ahí, que han tenido ciertos cargos en el gobierno y le han robado, el buen cubano han robado al gobierno, se van con una buena cantidad de dinero, se instalan allí, hacen una visa que puede ser hasta falsa. En Rusia con dinero hay nivel de corrupción bastante alto, ¿no? Y se pagan una visa de 1 año o 3 años y ahí están ahí esperando, van un día a Serbia, se van moviendo hasta que ya logren estabilizarse. Sacaron después una visa para México, que es la vía más usada. Sacan una visa para México, México pues también corrupto, todos lo sabemos, y por ejemplo somos un dúo, tú cantas, yo canto, ninguno de los dos cantamos nada, sacamos una visa que puede oscilar entre $7.000 y $8.000 para México, con un contrato de trabajo, llego a México y ya visado en México continuamos a la frontera de los Estados Unidos. Esa es la otra oleada de cubanos que van, pero son los menos. La mayoría es al tema de las compras, y estos otros que se quedaron, y viven en Rusia. Sí, mira, hablabas de los que incurren acá en delitos de malversación. Sí. Aquí en Santiago, aquí cerca de nosotros, hay un matrimonio que creo que están presos todavía, fueron detenidos porque eran dirigentes, eran jefes de gastronomía, y la jefa superior de ellos se llevó la mayor cantidad de dinero y se fue para Rusia. Sí. Y cuando se dieron cuenta de lo que había pasado, estos terminaron cayendo presos porque eran, como estrecho, colaboradores de la que se fue. Pero hablaba de las vías que se emplean para terminar en los Estados Unidos. No hay cubanos con intención de seguir de Rusia para otra nación europea. No es posible irse de Rusia a Europa Oriental, la Chequia, Polonia, los cubanos de hecho lo quisieran, decirles más cerca. Pero hubo una época que Alemania te daba refugio. Una época que Alemania, según los cubanos, decían que sí daba refugio. Pero el problema es salir de Rusia. ¿Cómo va a salir? Como Rusia es un país que no está bien visto, por el resto de Europa, no es un país bien visto.
Entonces tú no tienes una visa. Pero a Ucrania sí pueden entrar, le dijiste que incluso hay mafia. No, Ucrania es un negocio. ¿Cómo funciona? Ahora te voy a explicar cómo funciona Ucrania. Es un negocio de explotación para las minorías que están ahí viviendo, como tayiko, sí, está hablando de la antigua república Tayikistán, Uzbekistán y Azerbaiyán. Como ellos tienen un tiempo para estar, ellos salen, van a un puesto fronterizo, llegan, le ponen un cuño que salen de Rusia, ahí mismo dan la vuelta, regresan, le ponen un cuño de entrada. Sí, pero ¿cómo hacen eso? A ver, están los ciudadanos. Hay dos fórmulas. Yo, de hecho, quisiera dos fórmulas. Cuando tú tienes los papeles que están en regla, si tú estás dentro del periodo de los 30 días, que hablas un poquito ruso, que no tengas mucha complicación, tú vas, haces tu cola normal, hay una funcionaria de migración, te pone el puño, tú vas como que vas al duty free de Ucrania, a comprar algo ya, y ahí regresas, das la vuelta y entras. Te dan otra carta migratoria por otro mes más. ¿Y cómo te deja Ucrania entrar? Ucrania, yo nunca entré a Ucrania. Sí, lo que es Ucrania, no sé, posiblemente Ucrania sí me deje entrar. Yo vi guardias ucranianos que me saludaron. No sabes si los cubanos pueden entrar sin... No, debe haber una visa. De hecho, hay una visa que creo que me costaba, un amigo mío que me dijo que para sacar una visa para entrar legal, unos $80. Tenía familia ahí en Arco. ¿Hasta qué tiempo tú llegaste a estar en Rusia? 1 año y 4 meses. ¿Y tiempo continuo? Pues sí, ¿hasta cuántos meses sin venir a Cuba? 5 meses. Y cada 30 días se te vencía. Yo tenía que salir. Ya al final empecé a tener problemas. ¿Y cómo tú lo hacías? Así, esta vía, sí, yo iba con cubanos, me llevaba. ¿A Ucrania? Sí, cubanos que supieran. ¿Al puerto fronterizo? Sí, hay varios puestos fronterizos. Sí. Varios puestos. Yo iba con él, porque él sabía hablar ruso, sabía cualquier problema, me preguntaba, hey, niega va a ir para Rusia, y yo decía que no hablaba ruso, el cubano iba conmigo, hablaba con ella, se iba un momento allá, ponen el cuño, ellos realmente saben que estamos trabajando. Ahora, en un momento, con una situación en la frontera, que ustedes son cubanos que están yendo a Ucrania, que es un país que tiene un conflicto con Rusia. Entonces, desgraciadamente nos llevaron para un cuarto de migración y nos cayeron a preguntas y yo decidí, oye, no voy más porque voy a terminar en un problema. Y decidimos ir entonces con los tayikos, una mafia tayika que al final domina otro puerto fronterizo, la mafia rusa. Tú te montas en lo que ellos llaman una machurca, una guaguita, un transporte, te montas eso, va lleno de migrantes, que ya ahí sí pueden ir gente que tenga problemas de visado, que se haya pasado la carta migratoria, que ellos pagando, entonces se lo arreglan en la frontera, todo es un negocio. Entonces, en el trayecto muchas veces te para la policía y si Rusia te da 30 días, vamos a hablar en términos, ¿no? Sobre todo por los cubanos que tengan interés de ir a Rusia. Pero después del día 7, usted tiene que tener una carta migratoria. Esa carta migratoria dice dónde usted está viviendo. O de lo contrario, una carta de un hotel, sí, usted está registrado en el hotel, no sé, el nombre del hotel, y él te registra y ya. Si no tienes que estar en casa de un ruso que te tenga un registro, también. Por un mes hubo cubanos con problemas con eso y los deportan. Entonces, si tú no tienes eso, cuando tú vas el trayecto a Ucrania, la policía te para, ya saben que son inmigrantes, les piden dinero, si tienes problemas, 500 rublos, 600 rublos, no sé, la policía por ruta, tú pagas, el tallito que va del chofer lo sabe, hablando de un carro guiando, llegas al puesto fronterizo y ahí te cogen los rusos. Te pasa y hasta que todos no regresen, pagando, tienes que pagar el dinero a ellos, y ahí se arregla todo. Si yo lo vi ahí se arregla todo, te ponen el puño, te arreglan, entonces, con esa fórmula resolvía. Sí, yo no tenía esos grandes problemas como otros, sí tenían problemas con su pasaporte, con su carta migratoria, pero de hecho si no pasaba, al otro día podía ser ilegal. Y de esa manera, para que migración no me preguntara nada, para yo no tener problemas. ¿Y si te pasan los 30 días las autoridades me detienen? Sí. Me deportan. Te deportan para Cuba. Mira, por ejemplo, me deportan para Cuba. Las formas de deportación son las siguientes. Lo primero que quiero decir es que la embajada cubana no se hace cargo de ti para nada. Es una cosa increíble. Si el consulado cubano allí no se interesa ni se preocupa ni ayuda. Yo fui varias veces. El consulado cubano lleva cubanos allá que tenían pérdidas de pasaporte. Y ellos, lo primero que la muchacha, incluso la secretaria que estaba ahí, de manera un poco
como que no les gustaba, que estaban casi ustedes viajando. Es decir, realmente el gobierno no quisiera que ningún cubano saliera de este país. Yo decía que Rusia en estos momentos se había convertido en el mayor enemigo político del gobierno cubano, porque los cubanos están viendo la realidad. Estamos hablando de la madre del comunismo que se cayó, donde ya no se vive, entre comillas, hay que hablar de otros detalles, hermano, sobre todo en la juventud ya no vive, hay libertades económicas, hay ciertas libertades políticas, no todas, pero lo fundamental para el cubano es que hay comida, que hay ropa, y si los rusos y los cubanos son amigos, porque este mercado no está en Cuba. Sí, porque hay tantos productos, porque se puede hacer negocio, venir aquí a comprar, hacer negocio, exactamente, en Cuba no. Entonces, el consulado te pide un DBT. ¿Qué es lo que es un DBT? Es un papelito donde ellos te van a poner que tú eres cubano, cuando tú vas saliendo la migración del aeropuerto, tú eres cubano, te ponen un puño, saliste, cuando llegas te lo recogen la migración cubana y ya tienes que volver a sacar otro pasaporte más. Si tú no tienes $100 y pico que vale ese papelito, pues te quedas allí y tienes que quedarte. Entonces las autoridades rusas y los rusos, cuando ellos decidan enviarte para acá, es que te van. Y mientras tanto estás en un centro de detención. Un centro de migración.